Hola, bienvenido a este video. Espero que estés teniendo un bonito día. En esta oportunidad estudiaremos juntos el libro Historia del Cristianismo, tomo 2, de Justo González. En esta oportunidad estudiaremos el capítulo 3, 4 y 5 de este libro por medio de este mapa mental que será presentado a continuación. Muy bien, el capítulo 3 inicia contándonos acerca de la teología de Lutero, es decir, ¿qué creía Lutero? ¿Cuáles eran las creencias que tenía este personaje? Pero para poder empezar hablando acerca de él, tenemos que definir o saber quién era Lutero. Y mientras investigamos allí alguna información extra, nosotros definimos que Lutero era un teólogo y principal reformador de la Reforma Protestante, valga la redundancia. Lutero es muy conocido porque él propuso sus 95 tesis y las clavó afuera de las puertas de la Iglesia Católica en 1517. Una de las principales obras que también tuvo este reformador es de traducir la Biblia al alemán, lo que permitió que mucha gente tuviera acceso a esta también. Bueno, ahora sí vamos a estudiar una de las 5 principales creencias que tenía Lutero. En primer lugar, vamos a estudiar qué es lo que creía Lutero acerca de la palabra de Dios. Es interesante porque para Lutero, la palabra de Dios era mucho más que la Biblia. ¿Qué es esto? ¿A qué nos referimos con esto? Y es que para Lutero, la palabra de Dios era Dios mismo. Esa palabra se encarnó en Cristo Jesús, que para Lutero era la máxima expresión de la revelación de Dios y su amor que tenía por el hombre. En otras palabras, Lutero creía que el Evangelio, que era la palabra de Dios, había creado a la Biblia y a la iglesia, no que la Biblia había creado al Evangelio y a la iglesia, ni que la iglesia había creado al Evangelio y a la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios había creado a la Biblia y a la iglesia. Por lo tanto, para Lutero creía que la autoridad final no radicaba ni en la Biblia ni en la iglesia, sino radicaba en el Evangelio, o mejor dicho, en la palabra de Dios. Continuando allí también con el estudio, vamos a ver qué creía Lutero acerca del conocimiento de Dios. Muy bien, miren, para Lutero, él argumentaba que es posible tener cierto conocimiento de Dios por medio de los medios racionales o naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que tú podías tener cierto conocimiento de Dios por medio de la naturaleza, por medio de lo que tú podías ver a tu alrededor, expresaba el poder y el conocimiento de Dios por sí mismo. Él creía que el ser humano, por más que quisiera hacer esfuerzos o se esforzara por querer llegar a Dios y por llegar al cielo, todos sus esfuerzos resultarían fútiles y nada permitiría que esto sucediera, pues Dios estaba en otro nivel. Ahora, él argumentaba la teología de la gloria. ¿Qué quiere decir la teología de la gloria? Que Dios se revela en las cosas más valiosas o virtuosas. Se habla del poder de la bondad y la gloria de Dios. Lutero postula también la teología de la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que en ella Dios se muestra en la máxima expresión de su revelación, en la máxima expresión de su amor también, que es la cruz, tal cual como menciona esta teología. Continuando allí también vamos a ver qué es lo que propone Lutero acerca de la ley y el evangelio. Es interesante porque Lutero argumentaba que a Dios se le conoce verdaderamente en su revelación por medio de 2 formas. O sea, tú puedes llegar a conocer a Dios por medio de 2 formas. Lo puedes llegar a conocer por medio de la ley y lo puedes llegar a conocer por medio del evangelio. Por medio de estas es que Dios pronunciaba su perdón sobre todo ser humano. Ese perdón es el evangelio. Entonces, para Lutero, el cristiano era justo y pecador a la vez. Para Lutero, entonces, la justificación no te libra del pecado, sino que te muestra cuán pecador eres. Y avanzando allí, vamos a estudiar acerca de la iglesia y los sacramentos, donde Lutero creía que la iglesia le estaba dando mucho más importante a los rituales, a los sacramentos, y estaba olvidando la importancia de darle al mensaje cristiano. Entonces, dentro de la iglesia que Lutero
quería lograr llegar. Para él la palabra de Dios, quería que la palabra de Dios llegase por medio de los sacramentos, sin más que simplemente un mero formalismo. Y Lutero, aunque dejó de lado muchos ritos que practicaba la Iglesia Católica que no tenían argumento bíblico, sí mantuvo algunos que podía encontrar argumento bíblico, tales como el bautismo y como el servicio de comunión, que hablamos acerca de la cena del Señor y el rito de humildad. Lutero también hablaba acerca de los dos reinos en este capítulo. Según Lutero, Dios había establecido dos reinos. ¿De qué reinos estamos hablando? Bueno, uno establecido bajo la ley y otro establecido bajo el Evangelio. Eso quiere decir que, en términos concretos, la verdadera fe no había de imponerse mediante la autoridad civil, sino mediante la proclamación de la palabra. En formas sencillas explicadas, quiere decir que para Lutero, las leyes civiles debían someterse a lo que decía la Biblia, y no la Biblia someterse a lo que decían las leyes civiles. Bueno, esto es un poco acerca de Lutero, pero vamos a ver ahora la segunda parte, que es el capítulo 4 de este tomo 2 de Justo González, que nos habla acerca de la década de incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Miren, cuando Lutero entonces empezó su reforma, la Iglesia Católica no estaba nada contento con esto porque exhibía muchas de sus realidades. Entonces, Lutero fue perseguido y fue llegado a ser encarcelado, siendo confinado en el castillo de Warburg. Durante este tiempo, durante esta década, el movimiento protestante siguió progresando. Es más, el encarcelamiento de Lutero los impulsó e impulsó a personalidades como Melanchthon y otras ciertas personas para poder continuar en la reforma establecida. Muchos como el emperador Carlos V entonces se enfrentaban a una situación complicada con numerosos adversarios, incluyendo al Papa Francisco I de Francia y al Papa Clemente VII. Bueno, continuando con eso, también nosotros podemos encontrar las rebeliones de los nobles y de los campesinos. En esta época la nobleza de menor rango se alzó en oposición al papado y al emperador, cuando eso no era así antes. Durante mucho tiempo la nobleza tenía mucho miedo a estos personajes. Entonces, mediante la reforma, ellos se sublevaron y buscaron llevar a cabo esta reforma mediante la matanza y mediante también el impacto significativo que tenía la reforma y el curso que llevaba esta misma. Dentro de eso también encontramos un personaje como Erasmo. Erasmo y Lutero en un cierto momento llegaron a tener desacuerdos y durante este periodo Erasmo desafiaba la perspectiva de Lutero sobre el libre albedrío, mientras que Lutero reacciona a eso con una diferente respuesta. Erasmo entonces llegó a tener desacuerdos en algunos aspectos teológicos a comparación de nuestro amigo Martín Lutero. Durante este tiempo también nosotros podemos encontrar acerca de algunas crisis políticas que se vivían en ese tiempo, donde Lutero entonces anima a los que estaban de su lado para que estén listos a un enfrentamiento directo que iban a tener con el emperador de ese tiempo. Entonces, esto es lo que podemos investigar acerca del capítulo 4 del libro Historia del Cristianismo. Vamos a estudiar ahora el capítulo 5, que nos habla acerca de Ulrico Zwinglio y la reforma en Suiza. Para eso tenemos que saber quién era Zwinglio. Zwinglio fue un teólogo suizo y líder de la reforma protestante en el siglo XVI. Zwinglio es conocido por su reforma de la iglesia en Zúrich, Suiza, donde sirvió como pastor principal. Este hombre también se destacó por su énfasis en la predicación bíblica y la abolición de prácticas católicas. Interesante porque mira, cuando nosotros seguimos investigando acerca de Zwinglio, nos encontramos que Zwinglio fue contemporáneo con Lutero, ¿no? Y la diferencia en el tiempo de nacimiento no fue mucha, ya que solamente hablamos de 2 meses. Entonces, Zwinglio optó por seguir una carrera en el ámbito sacerdotal, donde el hombre aprendió muchas cosas. Aprendió, por ejemplo, el griego, y aprendió también cómo iniciar y cómo afrontar la condición degradante que vivía su país. Cuando Zwinglio asumió el rol sacerdotal en Zúrich, puso fin
y anuló completamente la venta de indulgencias. Entonces, él acabó con muchas cosas que realizaba la Iglesia Católica, y en cierta oportunidad cuenta la historia de que Zwingli fue a debatir con un sacerdote de forma pública, donde Zwingli como reformador lo ridiculizó totalmente, y esto permitió que muchas personas se sumaran al equipo de Zwingli y permitió que la predicación libre pudiera suceder allí en donde Zwingli estaba llevando a cabo su reforma. Hablamos de Suiza. Zurich, donde estaba Zwingli liderando, rompió sus vínculos totalmente con Roma. Esto llevó a cambios rápidos, inesperados acerca de los cantones católicos. Entonces, Zwingli fue uno de los primeros en morir defendiendo a su ciudad. Esto porque la Iglesia Católica Romana se había dado cuenta que tenía que acabar con este hombre. Zwingli fue uno de los primeros entonces en morir a raíz de ello. Entonces, ahora investigando acerca de la teología de Zwingli, podemos encontrar nosotros que Zwingli estableció su teología a través de un estudio filosófico y racional. Es por ello que podemos entender que su enfoque teológico fuera más racional en comparación a la de su contemporáneo, nuestro amigo Martín Lutero. Bueno, pero ambos coincidían en una cosa. Ambos se parecían en los aspectos de la predestinación. Ambos creían lo mismo. Pero si bien es cierto, tenían diferentes perspectivas, porque para Zwingli se basaba en la omnisciencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios te eligió para que seas salvo, pues lo ibas a hacer. Mientras que para Lutero, esta se basaba en la vivencia del creyente, que es la gracia, mediante la justificación. Zwingli también estuvo en contra de muchos de los ritos que tenía la Iglesia Católica y eliminó todo tipo de rito que no esté sustentado a la Biblia. Entonces, Lutero, a comparación, mantuvo aún algunos ritos que mantenía la Iglesia Católica y que no se encontraba respaldo bíblico explícitamente. Bueno, nosotros también encontramos aquí que Zwingli respalda la idea simbólica de los símbolos de la Cena del Señor. Esto iba en contra de la enseñanza católica. ¿Qué quiere decir? Que mientras la Iglesia Católica creía que la Cena del Señor era algo literal, algo que sucedía tal cual, Zwingli decía que no, que esto se trata meramente de un acto simbólico. Para terminar, vamos a ver una de las principales diferencias también que hay entre estos dos personajes, y es que se diferenciaban en la creencia que tenían de la Eucaristía. Tal cual, Lutero, como dijimos anteriormente, se mantuvo un poco más pegado a las creencias católicas, entonces él creía que se trataba de algo literal, mientras que Zwingli lo consideraba a la Cena del Señor como un símbolo. Tú puedes encontrar más información aquí en estas referencias bibliográficas que te estamos mostrando en pantalla. Esperamos que te haya servido de mucho, y este fue el estudio acerca del capítulo 3, 4 y 5 de Historia del Cristianismo de Justo González. Muchas gracias. Dale like y reacciona al video.